¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo, vídeo súper rapidito gracias a Chameleon. Hoy os traigo la última versión del Gold Gen, que lo estoy viendo por aquí desde su Twitter oficial, que sería la versión 2.2.5 B7, perdón, que salió el día de ayer o antes de ayer. Ya os digo, yo en el host mío propio que estoy utilizando aún tengo el anterior. Bueno, ya sabes, si este que les voy a mostrar no le va bien o no les gusta, pues basta con que limpien el caché y vayan a la página de costumbre, igual que estén usando. Ustedes lo pueden probar y quizás le vaya mejor o le vaya peor. Ya saben que el exploit 900 pues no es 100%, o sea, no se lanza al 100% de las veces, pero vamos, está muy bien terminado, ¿vale? O sea, va bastante bien. Bueno, ¿cómo nosotros podemos lanzarlo? ¿Cómo podemos tenerlo? Muy sencillo. Vamos a ir al navegador de internet. Voy a detener esta página para que no la cargue. Y todo el mundo, siempre que quiera cambiar de host, ¿vale? Siempre tiene que venir a ajuste, eliminar cookies y borrar datos del sitio web, ¿vale? Una vez que han hecho eso, le dan al botón PS y vuelven a abrir el navegador, ¿vale? Voy a detener la carga para que vean ustedes cuál es la página que tienen que poner, ¿vale? Sería esta de aquí que estamos viendo, me voy a asegurar. Exacto, sería esta y añadimos index.html, ¿vale? Así que pausas el vídeo y escribes en el navegador de la consola kmeps4.site/900/index.html, ¿vale? Le damos a ir y vamos a ver aquí pues que se va a empezar a cachear, instalando offline caché 100% para que podamos lanzar el exploit sin necesidad de tener internet. Pues bueno, aquí vemos unas opciones, ¿vale? El host manual, el auto host. Yo, pues de costumbre, pues siempre vengo dándole a manual, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿vale? Importante, little host o full host. Tú eliges el que tú quieras. Como a mí lo que me interesa es llegar y poner el exploit y jugar, pues me vengo a little host, ¿vale? Y una vez que estoy en esta página y está instalando caché, aquí yo siempre hago lo mismo. Le doy a opción y añadir a marcador. ¿Para qué? Pues para tener la página en marcadores y cuando yo quiera iniciar el exploit, pues voy a ir directamente aquí sin pasar por las tres páginas anteriores, ¿vale? O sea que es muy sencillo. Entonces, que se ha instalado el caché, ¿vale? Aunque no nos diga que reabramos la página, yo tengo costumbre de hacer esto. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que ustedes apaguen y encienden la consola para acceder al último exploit, pues nada, van al navegador, ¿vale? Voy a detener la carga para que lo vean y le van a ir, se van a ir a marcadores y ya está, le dan a la X y se va a cargar ya la página directamente, o sea, un clic y ya está listo. Y nada, chavales, pues aquí tenemos, pueden cargar la última versión 2.25 B7 o incluso pueden cargar la 2.2.4 si no les gusta o no les funciona bien. Pues nada, chavales, le vamos a dar ahí a cargar y es cuestión de esperar, ¿vale? Hay veces que tarda más, que tarda menos, ¿vale? Es cuestión de esperar. Yo lo he probado anteriormente una vez, me ha ido bien. Por costumbre, cuando estoy grabando un vídeo del exploit, pues siempre me suele fallar, no sé el por qué. Pero bueno, daros cuenta que hay exploit o páginas que tienen el exploit que tardan menos en cargar. Y yo pienso que es por todo esto que vemos aquí. Vemos que hay bastantes payloads, bastantes cargas útiles, ¿vale? El PKG Baku, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pues creo que hace que tarde un poquito más. Pues nada, chavales, dice que nosotros que pongamos el USB ahora. Ponemos nuestro USB, que no cerremos la página de notificación, ¿vale? Que removamos después de cerrar. Pues nada, vamos a poner el USB y si todo va bien, dice que el sistema de archivo de almacenamiento no es compatible. Muy bien, me parece correcto, le doy a aceptar. Me dice que el jailbreak done, ¿vale? Que ahora quitemos el USB. Pues nada, quitemos el USB, damos a la X y si todo ha ido bien, pues nada, ahí tenemos el exploit lanzado, ¿vale? Última versión disponible y como vemos pues se ha lanzado en esta ocasión 2 dedos a la perfección, o sea que ha sido muy sencillo. Así que nada, va al navegador, carga la página en favorito y hace lo que le dé la gana, ¿vale? Ustedes lo prueban y si les gusta bien, si no pues van a la versión anterior y nada, yo simplemente pues te traigo lo que hay, súper rápido, sencillo, más sencillo que hacer un chiquillo, ya lo saben, así que todo el mundo like, suscribirse, campanita. Gracias Chameleon por tener todo esto actualizado y nada, chavales, ya me van comentando el resultado. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.